el día de hoy y les invito a que escuchemos el siguiente video. Hola mis queridos hermanos, muy buenos días, espero que hayan tenido una linda semana. Estoy dejando grabado este mensaje porque esta semana he estado pasándola en Costa Rica con mi familia, viendo también a mis nietos y por cierto fue el cumpleaños de mi mamá número 80 y le hicimos una gran celebración como familia porque es definitivamente pues una meta muy alta al haber llegado a 80 y afortunadamente se encuentra muy bien de salud, la pasamos súper bien, nos gozamos y esa fue una de las razones por las que he viajado a Costa Rica. Hoy domingo 7 de septiembre ya estoy volando de regreso más o menos a esta hora en que ustedes están viendo ese servicio y estaré ya para la semana que viene. Así que de vez en cuando un tiempecito de ausencia no me hace mal a mí y por supuesto a ustedes descansan de estarme escuchando o por lo menos viendo. Y quiero darle las gracias a mis ayudantes que con tanta fidelidad se han hecho cargo de dirigir el servicio, lo han hecho antes y eso me llena de alegría el saber que puedo salir con tranquilidad, con paz, sabiendo que ellos estarán haciendo un buen trabajo y les agradezco también a ustedes su comprensión. Quiero estar enfocándome en esta mañana, en este mensaje, ese tema, enfocados en el crecimiento, porque es súper importante que en nuestra vida cristiana estemos enfocados en seguir madurando, seguir creciendo, seguir avanzando en la vida cristiana de tal manera que nuestro carácter, nuestra conducta vaya mejorando progresivamente. Y aquí tengo este pequeño diálogo de esta dama con su caballero, que pueden ver ustedes que tiene algo ahí en la boca. Dice: deberías comprender la sutil diferencia entre llevar un niño dentro y ser un completo inmaduro. ¿Qué les parece esta inmadurez? Es increíble, pero bueno, aunque es un dibujo extremo, pero refleja una realidad de que muchas veces, aunque tenemos muchos años encima, somos personas inmaduras. Y aquí tenemos otro ejemplo de inmadurez. Mi novia terminó conmigo porque dice que soy inmaduro. Y entonces respiré profundo, me calmé, le fui a tocar el timbre de su casa y salí corriendo. ¿Qué les parece esta otra inmadurez? Eso lo hacíamos cuando éramos niños, jóvenes, que por travieso íbamos a tocar el timbre, pero esa etapa ya debió haber pasado. Y ese otro, para distraerles un poco, el otro día mi novia encontró unos pelos rubios en el auto. Le tuve que decir que le era infiel porque me daba pena que supiera que vendo maíz. ¿Qué le parece? Me pareció muy interesante la forma en que soluciona el problema. Pero aquí les quiero dejar unas frases sobre la madurez. Dice aquí, por ejemplo, no cuentes los días, haz que los días cuenten. Eso quiere decir que es importante que nosotros debemos sacarle provecho y enfocar cada momento, cada minuto en el crecimiento. No cuente los días, haz que los días cuenten. Aquí tengo otra frase que les quiero compartir que dice: el éxito en la vida no se mide por lo que logras, sino por los obstáculos que superas. El éxito de la vida no se trata solamente que logre hacer esto, aquello, lo otro, sino los obstáculos que me impedían llegar, pero logré superarlos para llegar a la meta. Eso marca la diferencia. Y otra frasecita que quiero compartir con ustedes: las pruebas son para mejorar, los errores para cambiar y los problemas para demostrar de qué estás hecho. Básicamente lo que quiere decir todo esto es que esos obstáculos sirven no tanto para desanimarnos, sino más bien para ayudarnos a crecer. Es decir, que sí deberían servir como peldaños para nuestro crecimiento y nuestra madurez. Y por esto esta última frase dice: Dios nos ha provisto lo necesario para tomar buenas decisiones. Y eso lo vimos en la lectura que hoy se hizo de la carta de segunda de Pedro, donde encontramos un mecanismo, por decirlo así, de cómo uno va agregando virtudes a nuestro carácter para ir creciendo y madurar en la fe.
Déjenme ir al pasaje de Segunda de Pedro que se encuentra en sus boletines, es la lectura de la epístola, la segunda que aparece allí. Miren lo que dice: Dios, por su poder, nos ha concedido todo lo que necesitamos para la vida y la devoción. Por medio de estas cosas nos ha dado sus promesas, que son muy grandes y de mucho valor. Creo que aquí tenemos una mina de oro de información. En primer lugar, Dios nos ha dado los recursos. Muchas veces nosotros nos autolimitamos y esa autolimitación es algo mental. Lo he dicho muchas veces que la vida espiritual no tiene que ver con vivir flotando en el cielo, en el aire. La vida espiritual tiene que ver con lo que vivimos y lo que hacemos en el aquí y en el ahora. Y aquí dice que Dios, por su poder, ya nos ha concedido lo que necesitamos. Es decir, esos recursos, ese equipo que necesitamos para crecer, ya Dios nos lo ha dado en sus promesas, en su palabra y en la comunidad de los santos, es decir, la comunidad entre nosotros como iglesia. Todo eso nos equipa para hacerle frente a la vida. Dice acá que esas cosas nos las ha dado por medio de sus promesas, que son grandes y de muchísimo valor. Es decir, cuando vamos a su palabra y rescatamos esas promesas, esas perlas tan importantes para nuestra vida, vamos a encontrar el éxito que Dios ha preparado para nosotros. Pero tenemos que familiarizarnos y conocer esas promesas. Es decir, debemos ser estudiosos de la palabra, no solamente de la Biblia en sí, que por supuesto es el punto de partida, pero tanto otra cantidad de gente que ha escrito sobre esas promesas, porque Dios a lo largo de la historia ha levantado hombres y mujeres que han clarificado el camino por el que nosotros debemos andar. Y esos son los grandes santos de la historia que igualmente nos han legado esa interpretación de las Escrituras que nos ayuda a nosotros a ver esas promesas. Y si Dios ya nos ha dado las promesas, entonces ahora nos toca a nosotros. Nos toca a nosotros actuar, porque Dios nos ha dado el equipo, las herramientas que necesitamos, pues debemos actuar nosotros de forma congruente. Y por eso no basta con saber cuáles son las promesas, eso es importante, educarnos, educar la mente, pero debemos pasar a la acción. Y esa acción indica que conociendo las promesas, conociendo los recursos y las herramientas, ahora nos toca a nosotros hacer buen uso de ellas. Y vean lo que dice, por ejemplo, la misma epístola en el siguiente versículo. Me gusta mucho cómo va agregando paulatinamente diferentes recursos. Dice acá: por esto mismo, poned toda diligencia en añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Aquí vemos cómo vamos escalando en la vida cristiana. Y eso es importante saber. No crecemos en la vida dando grandes saltos, grandes pasos, sino que de forma paulatina, paso a paso. Dice aquí que debemos ir añadiendo poco a poco. Tenemos fe, hay que agregar entonces la virtud, a la virtud del conocimiento. Cuando hablamos de conocimiento, me detengo aquí porque es importante saber de que debemos nutrir nuestra mente y nuestro corazón de buena comida espiritual, de buen conocimiento para poder crecer, para poder madurar, para poder seguir avanzando en la vida cristiana, sabiendo que nuestra vida física en esa tierra tiene una meta final cuando partamos de este mundo, pero sabiendo que esa hora llegará en algún momento, debemos avanzar de forma paulatina hacia esa meta, alimentando con un buen conocimiento nuestra vida. Por eso el crecimiento se da paso a paso, poco a poco. Y aquí hay un punto súper importante: debemos aprender a tener paciencia. ¿A cuántos de ustedes, incluyéndome a mí, cuántos de nosotros nos hace falta un poquito de paciencia? A todos. Pero la paciencia alimenta el conocimiento, porque el crecimiento se da de forma paulatina.
Y es tan obvio cuando lo vemos en un niño. Yo ahora que vine a visitar a mis nietos, mi nietecita, hablando de ella, nació el 16 de enero de este año. Yo fui para el nacimiento y estaba, como ustedes saben, se ven los bebés todos arrugaditos, rosaditos y etcétera. Ahora cuando la veo tan cachetoncita, las piernitas tan rellenas, cómo juega, cómo se ríe, uno ve que va creciendo de forma paulatina, paso a paso. Y eso es importante porque al saber que crecemos de forma paulatina, debemos aprender a tener paciencia, porque el logro llegará en su momento, no llega de la noche a la mañana. Como digo acá, no crecemos dando saltos gigantes. No, es imposible. Debemos darle tiempo al tiempo. Ahora que mi nietecita está empezando a dar sus primeros pasos, entonces debe agarrarse de un mueble, debe agarrarse de la mano de sus padres, de un ayudante, y va paulatinamente aprendiendo a soltarse. Se va a caer algunas veces, se volverá a levantar, pero es algo paulatino, como digo acá, paso a paso. Y eso requiere paciencia, perseverancia, dedicación, que muchas veces no queremos estar allí, pero no podemos dar grandes saltos para que súbitamente nuestra vida cambie. Aquí dice, la madurez no se mide por la edad, es una actitud que se construye con la experiencia. Dice aquí claramente de que no son los años lo que valen, sino cómo utilizamos esos años. Se construye paso a paso con la experiencia. Cuando uno busca un trabajo y dice 2 años de experiencia, 5 años de experiencia, ¿por qué? Porque eso refleja que ha pasado el tiempo, que uno ha crecido, que uno ha madurado, que uno ha aprendido, y por lo tanto hay que darle tiempo al tiempo. Las cosas no suceden mágicamente de la noche a la mañana. Y eso usted lo debe saber, mi hermano. Si usted está luchando con un hijo, una hija que quizás se ve muy inmaduro, hay que darle tiempo al tiempo, porque la madurez no depende de la edad, sino de cómo actúas, cómo piensas y cómo escribes. Esta última parte me parece importante porque el escribir nos obliga a concentrarnos en lo que está sucediendo. Una de las recomendaciones que dan los psicólogos del crecimiento, los psicoterapeutas, es que uno debe llevar un pequeño diario, digamos un pequeño, lo que usted quiera, porque en la medida en que uno escribe, de alguna forma este cerebro se ve forzado a concentrar energía en lo que estamos escribiendo. Y por eso no cualquiera es un gran escritor, porque requiere disciplina, lectura, dedicación. Pero en la medida en que nos ejercitamos en esa escritura, vamos a crecer. Yo tengo un diario, quiero decirles, el diario de este año, del año 2025, si he contado bien, ya tiene como unas 400 páginas. Pero lo hago para forzarme a ver y reflexionar sobre mi vida. Yo observo lo que he hecho, observo los pasos que he dado y luego trato de poner por escrito, y me ayuda a mí a conocerme mejor. Y dice la carta de Pedro, porque si en vosotros hay estas cosas y abundan, no os dejarán estar ociosos ni estériles en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Nota qué interesante. Si en nosotros están esas cosas, esa disciplina, ese conocimiento, esa virtud, esa paciencia, en la medida que vamos agregando esos bloques en la construcción de una gran pared de cemento, entonces vamos a madurar. Si en ustedes, dice aquí, están esas cosas y abundan, noten esa otra frase, y abundan, dice la carta de segunda de Pedro, no los dejarán estar ociosos. Ociosos quiere decir estar pereciendo, sin hacer mayor cosa, desocupados, sin hacer buen uso del tiempo. Y no hay peor cosa que desperdiciar el tiempo, porque la vida, mis queridos hermanos, usted y yo lo sabemos, está hecho de tiempo. De esa vida que Dios nos ha dado está hecha de un valioso tesoro que es el tiempo. Y debemos aprender a valorarlo y usarlo de forma apropiada, porque si no seríamos ociosos y estériles. Y aquí dice que uno podría caer en esa situación específicamente en cuanto al conocimiento.
de nuestro Señor. Es importante crecer en el conocimiento, en la madurez. Por eso vuelvo a decirlo. La vida cristiana, el crecimiento y la disciplina tienen que ver con alimentar esta mente que Dios nos ha dado. Alimentarla con buenos pensamientos, con optimismo, con las promesas que tenemos en la Biblia y tantas otras cosas positivas que Dios nos ha dado. Y por eso, para crecer y madurar y expandirnos en la vida, es súper importante aplicar este conocimiento. Aquí tengo un par de frases que quiero compartir con ustedes. Darse cuenta de que no estás donde quieres estar es el primer paso para cambiar de situación. Una autoevaluación. Por eso decía yo que llevar un diario, escribir, poner por escrito nuestra vida, eso nos ayuda a tener conciencia de dónde estamos. Y dice aquí que debemos darnos cuenta en dónde estamos, cuál es nuestra situación, para que a partir de este punto que tracemos dónde queremos estar más adelante. Así que requiere reflexión, análisis, autoevaluación para poder seguir adelante. Y un último pensamiento que comparto con ustedes: fracasar no es el fin, al igual que el éxito no es para siempre. Lo importante es seguir adelante. Fracasar no debiera ser un fracaso en sí. Debemos aprender de nuestras caídas. Si aprendemos a levantarnos, si aprendemos a corregir, si aprendemos a rectificar, entonces vamos a aprovechar ese pequeño fracaso o ese tropiezo como una piedra de crecimiento donde podemos elevarnos nosotros, ponernos de pie y seguir adelante. El fracaso no es el fin. Al igual, miren la otra parte, que el éxito no es para siempre. Hay personas que se graduaron de medicina o de ingeniería y ya no volvieron a crecer, ya no volvieron a estudiar, ya no volvieron a cultivar la mente. ¿Cuántos de ustedes se operarían con un doctor que se graduó en 1990, hace 30 años, 35 años, pero ya no volvió a estudiar, ya no volvió a tomar cursos, ya no se actualizó en la tecnología? Obviamente uno quiere una persona que está actualizada. Y eso es para nosotros. Hubo un bonito éxito para este médico que estamos mencionando de caso hipotético, pero la vida no termina allí. Todos debemos seguir hacia adelante. El éxito no es para siempre y dice la última frase: lo importante es seguir adelante. Lo importante es seguir adelante. Y por eso debemos estar enfocados en el conocimiento, en crecer y en madurar. Quiera Dios que tanto ustedes como yo juntos podamos caminar hacia ese mejor futuro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios les bendiga y que tengan una linda tarde. Nos vemos el próximo domingo.